Y una vez más te doy la bienvenida. Soy el pastor Ever Flores. Espero que te sientas cómodo. Si es tu primera vez, recuerda, tienes la tarjetita de conexión en el folleto que te dieron al principio. Igual, eso cuenta para todos nosotros. Si tienes una pregunta acerca de nosotros, ahí también están los pasos a seguir. Nos puedes mandar si quieres conocer más de Dios, si quieres conocer más de la iglesia. Es la forma que tú nos puedes decir. Muchas veces las personas están atrás, cuando yo estoy atrás al final del servicio y me llegan como 10 personas. Mira, pastor, necesito esto y aquello. Cuando llego a la casa yo tengo casi 60 años, ya se me olvida todo, ¿verdad? Así que lo mejor que puedes hacer es decirme si quieres y oro por ti, pero si lo escribes, así yo lo tengo pendiente y puedo hacer lo que tú necesitas, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, ¿verdad? Sabemos ya, pero muchos de nosotros también estamos aprendiendo algo que no sé por qué, pero cuando empezamos a leer la Biblia y la empezamos a tomar en serio y leerla, hay una cosa que muchos de nosotros sabemos, ¿verdad? Que la Biblia nos puede sorprender de muchas maneras. Podemos leer un versículo hoy y ya mañana lo leemos otra vez y nos puede decir otra cosa y nos sorprende todos los días. No importa dónde tú abras la Biblia, nos sorprende. Yo creo que muchos de nosotros sabemos eso ya, pero también vemos que podemos leer la Biblia y un momento podemos llorar porque nos toca el corazón de una manera y muchas veces hasta podemos reírnos a carcajadas. Y no solamente nos sorprende, nos hace llorar y nos hace sonreír y alegrarnos, pero a veces hasta nos da vergüenza leerla porque hay cosas en la Biblia que tú dices, ¿cómo se le ocurre, ¿verdad? A poner Dios? Si no sabes, anda a Cantares, ¿verdad? Los Cantares de Salomón y tú puedes ver cómo también nos puede dar un poquito de vergüenza. Pero como hemos aprendido por mucho tiempo y lo vimos la semana pasada bastante, pero que nosotros no podemos agarrar un versículo en la Biblia como hacemos mucho, ¿verdad? Entramos a Google, ponemos un versículo, hoy me siento triste, y te da un versículo y ya tú agarras y pones una prédica por un versículo, ¿verdad? Sabemos que no podemos agarrar un versículo y saber exactamente lo que Dios quiere para nosotros sin ver qué el contexto, ¿verdad? Tenemos que leer todo lo que está diciendo, compararlo con toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios siempre es constante, así que si la palabra de Dios te hace sentir como que no entiendo, pregúntale a Dios que te conteste. Y Él lo contesta en la Biblia. Él no viene y te habla en el oído y dice, no, esto es lo que significa. Tú tienes que ver el contexto de lo que Él está hablando. Y vemos que uno de los versículos más hermosos que podemos tomar solo es un versículo donde Pablo habló, estas palabras salieron de Pablo, de su boca. Y mira lo que dice él en Romanos 9:3, dice así: porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. En otras palabras, si yo pudiera cambiar mi lugar por el lugar de estas personas, mis familiares, si yo pudiera cambiar, si yo me pudiera ir al infierno, lo que está diciendo Pablo, por estas personas, para que ellos puedan ir al cielo, yo lo haría. Es algo fuerte, ¿no? Sabemos que es imposible, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar el lugar por otra persona. Es nuestra decisión personal. Pero vemos que si estas fueran las únicas palabras que leyéramos del apóstol Pablo, podríamos decir y podríamos ver el impacto que él tuvo por el evangelio. Podemos ver su corazón y su anhelo para que las personas pudieran venir a los pies de Dios. Amén. Y aunque nosotros no podemos decir lo mismo que Pablo, si hay algo que sí podemos decir y algo que podemos tener en común como cristianos, no solamente cristianos de hoy, pero todos los cristianos que han estado antes y todos los cristianos que van a venir, es que nuestro anhelo de todo corazón debe ser que todas las personas
se salven, que todas las personas se rindan a Él. Eso debe ser nuestro anhelo más grande del mundo. Amén. Y deberíamos preguntarnos constantemente, ¿cómo podemos cambiar el rumbo de mi vida para que más personas puedan conocerlo a Él? ¿Cómo yo puedo cambiar mi vida? Y yo lo digo de esta manera. ¿Cómo yo puedo, qué es lo que yo tengo que hacer para atravesarme y cruzar el camino de una persona que no lo conoce a Él? Muchas veces como cristianos pensamos que nuestra vida cristiana es que Dios va arreglando todo el frente de nosotros. Y sí lo hace. Pero se nos olvida de que todas estas personas que Dios está poniendo al frente de nosotros muchas veces no conocen a Cristo. Y siempre digo, ¿verdad? Busca una forma, busca un trabajo, busca una forma donde tu vida pueda impactar a otra persona que no conozca a Cristo. Tenemos que ser intencionales para demostrar y vivir el Evangelio. Y cuando pensamos en nuestra iglesia, no deberíamos pensar en que es solo lo mejor para mí, ¿verdad? Muchas veces vamos a la iglesia porque me encantan los cantos que cantaron. Me gusta la iglesia porque mira, esta amiga viene conmigo. Pero deberíamos ver no qué es mejor para mí, sino qué es mejor para que su evangelio sea proclamado intencionalmente, no solamente para nuestros vecinos, pero para todas las naciones. Porque una iglesia que no anhela alcanzar a otras personas no es nada más que una reunión familiar o por lo menos un club social. Es más, de acuerdo a 1 de Timoteo, cuando anhelamos eso, cuando anhelamos a que todos sean salvos, cuando anhelamos con nuestro corazón eso, estamos glorificando a Dios y estamos demostrándole al mundo quién es Él. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2, 5 al 3 dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y quería orar aquí porque empezamos con una oración, pero era para la bebé. Y hoy estamos pensando un poquito más diferente. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, que tú nos amaste a nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Que tú nos tocaste con el evangelio de Cristo a nosotros. Señor, que tú mandaste a alguien. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos una persona, un grupo de personas que se tomaron el tiempo para venir a nosotros, invitarnos a la iglesia, caminar de acuerdo a tu voluntad. Personas que se pararon y se nos atravesaron en nuestro camino para que pudiéramos ver quién eres tú, Señor. Si yo te pido esta mañana, Señor, que ese anhelo por las personas que no te conocen, Señor, que crezca hoy. Que podamos nosotros, Señor, ser la luz de este mundo. Usa tu palabra esta mañana, Señor. Usa tu palabra para sanar nuestros corazones. Y, Señor, que sea tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y nosotros somos más que intencionales, creo. Todas las semanas terminamos ¿de qué manera? Let me see. I think you have to do it up there.
Yeah, then if you go on the top, it's got like a little arrow on the top. It's now we can go that way. Perdón, eso es lo que yo veo. Tienes el reloj, eso es lo que yo veo. Pero no sé si podamos cambiarla. Pero óyeme, mientras que estemos aquí, tienes la palabra de Dios atrás, ¿ok? Nosotros, ¿verdad? Nosotros como iglesia somos bien intencionales, terminando nuestros mensajes, recordándonos que toda la semana, ¿qué recordamos toda la semana antes de irnos? De hacer discípulos, la gran comisión, ¿verdad? Así que vemos que nosotros estamos bien intencionales en buscar las cosas de Dios, de que seamos discípulos y todas las semanas nosotros te recordamos de que nuestra misión como cristianos, de todos nosotros, no importa a cuál iglesia tú vas cristiana, nuestra misión, ¿verdad? Jesús cuando Él ascendió, antes de ascender dijo, vayan y hagan discípulos. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Él nos dio un trabajo y hacer discípulos, ve y hacer discípulos. Pero desgraciadamente muchas iglesias han perdido su enfoque en que lo que es más importante. Han perdido el enfoque de hacer discípulos. Hang on, we'll just leave it right there. Así que nos deberíamos preguntar, todos nosotros nos deberíamos preguntar, ¿cómo es posible que podemos perder el enfoque principal que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos perder nuestro enfoque en lo que Dios nos llamó a nosotros a hacer? Sabiendo de que el infierno es un lugar real, sabiendo de que muchos hoy en día se están muriendo, yendo al infierno sin esperanza. ¿Y cómo nosotros podemos perder ese enfoque? Así que, segunda de Timoteo, donde estamos nosotros, vamos a ver varias razones. Y te invito a que me acompañes en tu Biblia, si tienes tu Biblia, a segunda de Timoteo 2, 14 al 26, donde vamos a estar hoy. Si tienes tu Biblia hoy, si no tienes una Biblia, quieres tener una Biblia, me dices, te podemos regalar una Biblia. Si tienes tu teléfono, tu tableta, también me puedes seguir o puedes continuar atrás, ¿verdad? Pero vamos a continuar esta serie a través de la carta, que en realidad fueron una carta de Pablo, que en realidad fueron sus últimas palabras. Y hoy vamos a ver a Pablo instruir al joven Timoteo y a nosotros también a cómo tratar a esas personas que están impidiendo que el mensaje del evangelio continúe. A las personas que se les han olvidado lo que es importante, cómo nosotros como cristianos maduros tratamos a esas personas. Para comenzar, vamos a leer el versículo 14 al 17. Vamos a leerlo hasta el final del capítulo, pero vamos a empezar en el 14 al 17 y dice así: recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras, que para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, pero invita a las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y el versículo 17 dice así: y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se cuentan Himeneo y Fileto. Y yo creo que todos aquí esta mañana, estamos aquí porque nosotros queremos que nuestras vidas sean aprobadas por Dios. Y queremos ser siervos de Dios. Amén. Creo que todos estamos aquí por esa razón. Por eso es que nos levantamos esta mañana temprano para venir a la iglesia. Unos salieron corriendo, ni se peinaron, otros se peinaron, de aquí los veo, ¿verdad?
Me hace recordar las famosas palabras de una sabia que yo conozco, Magali, ¿verdad? Cuando estábamos en las clases de Zoom, ¿verdad? Y Magali siempre dice, yo apago mi cámara por el amor del prójimo. Y seguimos haciéndolo, Magali. Pero lo hermoso es que la Biblia, muchas Biblias, ¿cuántos tienes tu Biblia abierta? ¿Tú tienes tu Biblia abierta? Muchas veces tienen títulos, ¿ok? Y las Biblias esas, yo te puedo decir cómo poner el título, ¿verdad? Muchas Biblias, muchas de las Biblias, ¿verdad? Tienen títulos. Recuerda, esos son títulos que pusimos después, como los versículos, como los capítulos, fueron cartas, ¿verdad? Pablo no está diciendo esto, pero muchos titulan estos versículos un obrero aprobado o procura ser un obrero aprobado. Recuerda que no podemos ganarnos el amor de Dios, no podemos ganarnos nuestra salvación, es por gracia y solo gracia, amén. Pero hay cosas que podemos hacer que agradan al Señor y aquí vamos a ver varias cosas que agradan al Señor que nosotros podemos hacer. Y la primera cosa que Pablo nos enseña es que los obreros aprobados no deben discutir sobre cosas que no importan. Si tú eres un obrero aprobado por Dios, no debemos discutir sobre cosas que no importan. Y recuerda que estas son las últimas palabras de Pablo, ¿verdad? Y a veces no vemos el contexto real, porque sí son las últimas palabras de Pablo, pero no fueron por accidente, ¿verdad? Él no estaba escribiendo esto y se murió al siguiente día sin él saber. Él sabía, él lo habían puesto en un calabozo donde eran días después lo iban a matar. Y está escribiendo esto, ¿por qué? Porque él sabía que a lo mejor Timoteo no iba a llegar a tiempo. Él quería decirle esto a Timoteo. Así que no es, él escribió esto por el azar y esta es la última carta. No, él sabe que estas son las últimas palabras que él está escribiendo. Y me encanta cómo los dice. Él va a la verdad y va al punto directo. Él no tiene tiempo de palabrerías, él no tiene tiempo de explicar. Él va a la verdad. Y vemos en 1 de Timoteo 2:14. Dice, recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras que para nada aprovecha, sino que lleva a las ruinas a los que oyen. Y me encanta, ¿verdad? Que él dice, recuérdales, porque yo como viejo, como te dije, a mí me tienen que recordar de todo. Y mientras más tú me recuerdas, mejor, porque ya con la edad se nos va todo, ¿verdad? Pero recuerda que cada palabra que está en la Biblia cuenta para algo. Dios inspiró esta carta y cada palabra tiene un significado. Y él dice, recuérdales esto y que sigue, requiriéndoles delante de Dios. Él dice, recuérdale y que Dios sea mi testigo. O con Dios en mente, recuérdale y que Dios tenga esto en mente, ten la mente de Dios. Vemos lo importante que son estas palabras. Pero él está diciendo, recuérdales que si son algo importante, yo quiero saber qué palabras, qué es lo que él quiere que yo recuerde. Y él dice, que no contiendan sobre palabras, que no discutas cosas que no son importantes, que para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina a los oyentes. En otras palabras, por si acaso no lo has visto, él dice, no te involucres en discusiones que no hacen ningún bien. Es más, arruinan a los oyentes. Esto me dice esto. Esto me dice que esto es un problema que ha existido desde el principio de la iglesia. Muchos piensan que esto es un problema nuevo. No, esto empezó años atrás. Personas
cristianas en la iglesia, óyeme, personas cristianas en la iglesia confrontando a personas dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, discutiendo cosas, discutiendo asuntos que para ellos aparentan ser espirituales, pero al fin y al cabo no importan para nada. Es más, la palabra de Dios dice que al final estas palabras lo que hacen es destruir al oyente. ¿Recuerdas que nosotros estamos haciendo qué? ¿Qué estamos haciendo? Discípulos, ¿verdad? Discípulos. Y vimos desde el principio de la carta que para ser discípulos primero nosotros teníamos que ponernos las pilas y usar nuestros dones espirituales. ¿Recuerdas? ¿Y qué es el trabajo del don espiritual? Yo tengo un don espiritual, ¿para qué? ¿Para qué? Ponerlo en práctica, amén. Y cuando lo pongo en práctica, ¿qué le pasa a la iglesia? La iglesia crece. La iglesia es edificada. Gracias. ¿Vemos? ¿Ves? Pero estas palabrerías, estas cosas que está haciendo esta persona, no está usando el don de Dios, porque el don de Dios edifica la iglesia. ¿Ves? Y esto no está edificando la iglesia, la está dividiendo y la está destruyendo. Está destruyendo la iglesia local, así como la iglesia universal. Ahora, no sabemos exactamente qué eran las tonterías que estaban hablando, pero sí podemos concluir que eran opiniones de lo que las personas piensan que la palabra de Dios dice, poniendo cosas extras a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer, pero nosotros pensamos, estamos ayudando a Dios y decir, no, esto es lo que se hace y esto no es lo que se hace. Imponiendo nuestras opiniones de lo que yo pienso de que la palabra de Dios dice o de lo que la doctrina nos está enseñando. Él está hablando de lo que yo llamo doctrinas secundarias. Sabemos que Dios, cada uno de nosotros somos salvos por gracia, amén. Sabemos cuando yo soy salvo, ¿qué viene dentro de mí? El Espíritu Santo, amén. Y es una relación conmigo y Dios, ¿ok? Y sabemos que cada uno de nosotros está en el proceso de, wow, sí, estamos agarrándolo, amén. Date un aplauso, ¿ves? Amén, amén, ¿ves? ¿Ves cómo trabaja la vida cristiana? Yo estoy en un proceso de santificación. Somos un rebaño. Todos vamos poco a poco. No somos un cartón de leche. No somos todos homogenizados. Todos somos iguales. Todos somos diferentes. Dios está trabajando de su manera en mi vida porque es una relación personal. Y mi relación personal es totalmente diferente que tu relación personal. Yo tengo una relación con mi esposa y yo cumplo mis deberes con mi esposa, pero yo no puedo cumplir los deberes de tu esposa, porque tu esposa es diferente que mi esposa. Amén. Una relación personal significa yo tengo cosas en mi relación que son diferentes que tu relación. Tú no tratas a tu esposa igual que yo. Deseas, ¿no? Pero no. No, pero vemos que el Espíritu Santo está dentro de mí y Él está santificándome. Él está llamando la atención en mi vida y Él me dice, esto es bueno para ti, esto es malo para ti. Y hay cosas que yo hago en mi vida cristiana que tú no puedes hacer porque el Espíritu Santo lo puso en tu corazón y tú obedeces a Dios. Tú no obedeces al pastor ni a otra persona. ¿Me entiendes? Y hay cosas que Dios pone en tu corazón que dice no lo hagas y tú no lo haces porque tú eres obediente, pero no me lo puso en mi corazón. Eso quiere decir que yo lo puedo hacer. ¿Ok? ¿Lo vemos?
Esas son cosas secundarias. Cosas secundarias, doctrinas secundarias. Si tú crees que Jesús viene mañana, o yo creo que viene dentro de 100 años, yo sigo siendo salvo, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, yo te voy a decir, estaba cerrado, ¿ok? ¿Me entiendes? Pero eso no me hace perder mi salvación. Hay cosas secundarias que tú estás lidiando con Dios, que Dios puso en tu corazón, que podemos tener nuestra mano abierta y podemos ser amigos cristianos en el amor de Dios con dos convicciones diferentes. Eso es lo bello del Evangelio. No es dominar a todo y controlar a todo el mundo. Es dejar que Dios trabaje en el corazón de cada uno de nosotros. Pero hay cosas primarias. Salvación por gracia. Tú me dices, no es por gracia, sino por logros. Mira, córtame la cabeza. Córtame la cabeza porque no voy a dejar eso. Que Jesús viene un día. ¿Cuándo? Secundaria. Pero Él viene primaria. Y Él viene. Córtame la cabeza si tú quieres enseñarme algo diferente. De que Él nació de una virgen. Córtame la cabeza. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. De que Jesús es Dios y parte de la Trinidad. Eso es una doctrina principal. ¿Ves? Tú no puedes decir que Jesús no era Dios y decir que eso es secundario. Ya tú no eres cristiano. Ya tú no estás creyendo la Biblia y lo que dice la Biblia. Tú estás creyendo otra cosa y ya tú no eres cristiano de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ves? Hay cosas primarias, hay cosas secundarias. ¿Cómo me he visto? Secundario. ¿Dónde yo leo mi Biblia? ¿Mi tableta o mi Biblia? Secundario. Porque eso no te va a dar salvación a ti. ¿Ves? Mi apariencia, secundario. Cómo yo oro, secundario. Me reúno los domingos o los sábados, secundario. ¿Qué estilo de música yo escucho? Para muchos piensan que el estilo de música que tú escuchas es primario porque dicen, tú no puedes ser salvo porque tú escuchas esa música. Y vemos que la mayoría de las veces son discusiones acerca de las preferencias personales y no cosas relacionadas con el Evangelio, con las doctrinas de Dios. Es más, cuando las personas me dicen, mira, pastor, tengo que hablar contigo porque estoy bravo contigo. Yo creo que más son las veces que las personas vienen a reclamar acerca de algo que es totalmente secundario. Y muchas personas se van de la iglesia por cosas secundarias. No me gusta la música. Y me voy para esta iglesia porque tiene música buena, pero no te están enseñando nada de la palabra. Es porque allá está el Espíritu. Y ves que si no tienes tus primarias y secundarias correctamente, lo que haces es palabrerías. Y muchas veces estas discusiones, y yo creo que todas las veces estas discusiones acerca de las preferencias personales y no por tu doctrina. Nadie me dice, pastor, usted predicó acerca de la Trinidad mal. Y si me lo dices, yo pido perdón y nos metemos en la escritura y vemos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la Trinidad. Y lo más seguro vamos a hablar de que Cristo era Dios. Génesis 1, Juan 1, si quieres buscarlo. Y estas peleas, estas discusiones no tienen que ver con lo más importante para nosotros como cristianos. Muchos de nosotros estamos entretenidos en peleas que no tienen nada que ver con mi vida espiritual, con lo que es más importante para mí. ¿Qué es lo más importante para nosotros como cristianos? Hacer discípulos. Porque si tú estás haciendo discípulos, tú estás uniendo a las personas, no dividiendo a las personas. Amén. Lo triste es que
estas discusiones, estos debates, estos palabrerías, de acuerdo a la palabra de Dios, tienen dos resultados. ¿Lo ves? Que para nada aprovecha, no tiene nada bueno, cero bueno, y lleva a la ruina a los que oyen. No hace nada bueno y arruina a los oyentes. La palabra arruina en griego es catástrofe. ¿Tú sabes qué es una catástrofe? Él está diciendo, estas discusiones por lo que tú piensas que la Biblia dice, es una catástrofe. Una catástrofe destruye más allá de lo que pensábamos. Amén. Y en vez de edificar la iglesia, la está destruyendo. Y quiero que esté claro, porque tenemos que entender que cuando nos enfrascamos en discusiones por lo que nosotros pensamos o por mis preferencias, resultan en la destrucción de las personas que están oyendo. Y eso va totalmente en contra de lo que Dios quiere de nosotros como cristianos, de hacer discípulos, de lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Y espero que te preguntes, ¿por qué alguien quiere hacer algo así? ¿Por qué alguien quiere hacer esto? ¿Por qué? Por dos razones. El orgullo, yo sé más que tú. El orgullo, que yo leí la palabra de esta manera y tu corazón tiene que ser que humilde y dejar que la palabra de Dios te hable a tu corazón, que el Espíritu te hable a tu corazón. Y yo quiero imponer mis creencias en todos los demás. Orgullo. Y tu interés propio. Tu interés propio. Ellos piensan que son más sabios que los demás. Y no les interesa la verdad de la palabra. Ellos les interesa la realidad, que ellos están errados en lo que ellos están hablando. Lo único que a ellos les interesa es ganar el debate, no, ni pensando de cuántas cabezas están cortando. Así que vemos a Pablo decirle a Timoteo que les recuerde a las personas que no discutan por tonterías, que no tienen nada que ver con nuestra fe, con nuestra relación con Dios. Y él dice, no te metas en esas discusiones. ¿Por qué? Porque estás dividiendo a la iglesia local, estás dividiendo a la iglesia universal en vez de edificarla como Él quiere. Proverbios 6 dice varias cosas que Dios odia. Mira el versículo 17 al 19 y ponga atención, escríbelo si quieres. Proverbios 6, 17 al 19, si estás tomando notas, si puedes leer. Es más, si lees Proverbios 6, puedes ver todo el contexto, pero dice, los ojos, Él odia, oye, los ojos altivos ¿verdad? No puedes ver el menú, como dicen muchos. Yo estoy casado, pero puedo ver el menú. No tengo que ordenar nada, ¿verdad? La lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. ¿Te diste cuenta la gravedad de estas palabrerías? Dios puso a una persona que causa división en su cuerpo, en su iglesia local y en la iglesia universal, en la misma lista con los que derraman la sangre de los inocentes.
Así que esas discusiones por nuestras preferencias personales es una cosa seria para el Señor. Piénsalo 2 veces. La segunda cosa que Pablo nos enseña acerca de un obrero aprobado es que los obreros aprobados deben conocer la Biblia. Deben conocer la Biblia. Segunda de Timoteo 15-16 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse conoce la Biblia y lo conoce lo suficiente para no solo para proclamar a Dios, pero para defender las sanas doctrinas también. Y dice que traza bien. Y es bonito cuando empezamos a leer y meternos más profundamente qué es lo que está hablando, porque traza bien, ¿verdad? A veces lo leemos y traza bien. ¿Qué significa traza bien? ¿Qué es lo que el escritor en ese contexto, él escribió traza bien? ¿Cómo? Seguir la palabra, sí. Tenemos bastante, ¿verdad? Pero vamos a ir al griego donde lo escribió él. Esa palabra traza bien, en el griego, la palabra griego, cuando Pablo estuvo escribiendo, él puso orthotomeo. Orthotomeo. Donde orto es cortar recto. Es donde nosotros sacamos la palabra ortodoncista. ¿Quién es un ortodoncista? Ortodontólogo. Tiene estudiantes, ¿verdad? Y si están todos torcidos, ¿qué hacen? Les ponen frenillo y ¿qué pasa con ellos? Vienen bien bonitos, ¿verdad? Vienen bien bonitos después de eso, ¿verdad? Orto, rectitud, recto. Poner las cosas rectas. Es la misma palabra ortodoxia. Es la enseñanza que se alinea correctamente con las escrituras de la fe cristiana y de la historia cristiana. Entonces Pablo nos dice que una persona que corta recta la palabra de Dios evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. Ese cuidado. Tienes que conocer la palabra de Dios para que tú puedas cortarla rectamente. Y dice, corta esas palabras, ¿ves? Corta la recta. ¿Por qué? Porque estás haciendo más daño. Pero si la dejamos sin control, si seguimos dejando que esas palabrerías sigan flotando, mira lo que dice el versículo 17. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se encuentran Himeneo y Fileto. Ya me dio hambre, ¿verdad? Viendo a Fileto ahí, un filete, ¿verdad? ¿Será? Él dice, si no cortas estas palabrerías, ¿qué pasa? Tú haces daño, pero no es un daño ahí mismo, ¿verdad? Él dice que se riega rápido como la gangrena. Y entonces él menciona 2 individuos. ¿Por qué, verdad? ¿A qué se refiere estas palabrerías vanas, estas profanas palabras? Mira lo que dice el versículo 18. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está defendiendo Pablo? Porque él dice que estas palabras son como gangrena. ¿Qué es lo que estaban predicando estos 2 hombres? Versículo 18. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Vemos cuando ves todo el contexto, versículo por versículo, empiezas a caer y ver lo que está hablando la palabra de Dios. Dice, estos 2 habían torcido la verdad. Dice, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, se habían torcido. Esta era la verdad y habían
torcido la palabra de Dios, la creencia, lo que es primario. No lo secundario, lo primario. ¿Por qué sé que es lo primario? Porque mira lo que estaban enseñando. Sosteniendo que ¿qué? Todos juntos. ¿Que qué? Y la fe de algunos. ¿Ves? No estaba hablando de cómo se vestían. No estaba hablando de que cómo miles de cosas, ¿verdad? La música no estaba hablando de miles de cosas. ¿Qué estaba hablando? De una cosa primaria, la resurrección de Jesús. La estaban enseñando incorrectamente y él dice, córtalos. Así que vemos que no es un problema de preferencias personales, porque muchos piensan que voy a tener esta discusión con alguien por algo que es mis pensamientos personales. Y él dice, porque muchos usan esto para eso. No, yo soy el valiente y tengo que corregir a toda la iglesia. No. Tú corriges los errores primarios. Tú dejas que el Espíritu de Dios corrija lo secundario. Estas personas eran falsos maestros. Y recuerda que la falsa enseñanza no es cuando alguien no está de acuerdo contigo. Tú y yo como cristianos podemos tener desacuerdos en las cosas secundarias. Yo puedo creer que Jesús viene una vez más, como vimos hace unas semanas atrás, al principio de la tribulación. Tengo amigos que piensan que Él viene a la mitad de la tribulación, y hay personas que creen que Él viene al final de la tribulación, una cosa secundaria. Pero muchos piensan que si tú no crees como ellos creen, tu razonamiento personal, ya tú no eres cristiano. Falsa enseñanza es cuando la doctrina fundamental del cristiano es negada o distorsionada, o cuando el carácter de Dios es falsificado. Si tú estás oyendo, y me encantan los estudios bíblicos, cuando estamos juntos, y yo sé que sin querer queriendo alguien dice, yo pienso, y ya no el pastor tiene que decir, no es que yo pienso, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y nos vamos por ese hilo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar listos y dispuestos cuando oímos cosas que no son cristianas, que podamos decir, este es el evangelio. Mira, el otro día, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas cosas oímos? Y yo me podía tenía todo el derecho de discutir para atrás, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que decíamos? Este es el evangelio, este es el evangelio, este es el evangelio. Una persona que dijo, yo estaba esperando para discutir contigo y sacarte de mi casa. Y cuando me fui de su casa me dio un abrazo y me dijo, esto es lo mejor que yo he oído en mi vida. No porque me puse a discutir por cosas secundarias, sino este es el evangelio y este es Cristo. Si tú quieres aceptarlo, amén. Y si no, ya te lo dije, es entre tú y Dios. Y un obrero aprobado por Dios, que no tiene de qué avergonzarse, conoce su Biblia lo suficiente para darse cuenta cuando alguien te está enseñando algo falso, y solamente tienes la capacidad de ver algo falso, pero también puedes reconocer la mentira. Y yo siempre digo esto, muchas personas quieren leer todas las religiones y todas el Corán y todos los lugares para ver cuál en realidad es Dios y compararlo. Y yo siempre te digo, ¿verdad? Cuando hoy en día es diferente, ¿no? Cuando yo era pequeño íbamos para el banco y teníamos que depositar en el banco. ¿Te acuerdas? Daban un librito, no sé si te acuerdas. ¿Quiénes tenían el librito? Y tú anotabas ahí cuánto depositaste. ¿No te acuerdas? 1,400, algo así, ¿no? Si te acuerdas del librito. Después teníamos las chequeras y tú ponías, ¿verdad? ¿Cuánto tienes, verdad? Pero íbamos para el banco y tú le dabas un paquete de billetes al cajero.
No el cajero electrónico, ¿verdad? Pero el cajero. Y el cajero agarraba y empezaba. No. Y yo no sé cómo contaban, pero contaban todos los billetes y de repente, este es falso. Y dice, ¿cómo él sacó el falso? Él se aprendió todos los falsos. ¿Tú sabes lo que hacía un cajero? Tocar y tocar y tocar la verdad, el verdadero billete. El verdadero billete se siente de esta manera. Y él no tenía que estudiar todos los falsos, porque cuando tú sabes la verdad, tú sabes qué es lo falso. Y muchos de nosotros estamos viendo muchas cosas y no estamos metidos en la palabra de Dios. Lo que estamos es escuchando palabrería de todo el mundo y esto es lo que dice aquello. Y la palabra de Dios te dice la verdad. Y cuando tú escuchas la verdad, tú dices amén. Pero si escuchas una mentira, tú vas a decir, espérate, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y vemos, ¿verdad? Cuando predicamos, está arriba. Es lo que estamos viendo. Y estamos viendo palabrita por palabrita, viendo la verdad. Amén. Pero un obrero que no tiene por qué avergonzarse, él puede ver la verdad y saber que es la mentira. Y para ser honesto, ¿verdad? Venir a la iglesia por una hora y media o 30 minutos a la semana, en realidad no es suficiente. No es suficiente. Pero mi anhelo para ti, mi oración para cada uno de nosotros como cristianos, óyeme, es que Dios te dé un anhelo, un hambre de estudiar la palabra de Dios. Amén. Un hambre de estudiar la palabra de Dios para que termines un día siendo un obrero aprobado por Dios. Amén. Y que nunca jamás estés satisfecho por un conocimiento superficial. Pero para mí muchas veces esto es lo peligroso. Que nunca estés cómodo con lo que sabes. Porque lo que yo he visto muchas veces, las personas que están discutiendo las cosas personales, porque se están basando en lo que ellos aprendieron 10 años atrás. Y están cómodos con lo que ellos saben, así sea mentira. Y no han continuado escudriñando las palabras de Dios. Porque la palabra de Dios te habla de una manera hoy y te habla de una manera diferente mañana. Amén. Y seguimos, es como lo llamo yo, seguimos cargando la maná podrida. Recuerda, el maná fue la comida del desierto. Y él decía, agárralo para hoy, porque si agarras más, se daña. Pero muchos de nosotros hemos estado comiendo maná podrida. Porque la palabra de Dios, Él dice, tu pan diario. Así que mi anhelo es que tú busques la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Conéctate con nosotros. ¿Verdad? Tú dices, yo no puedo estar en un estudio bíblico. Como siempre te digo, ahí tienes la tarjetita de conexión. Tú me dices, mira pastor, yo necesito, pero nada más puedo. Y buscamos a alguien o yo lo hago contigo. Yo ayer estaba con alguien, me dijeron, pastor, ¿tú puedes darme consejería los domingos a las 10 de la noche? Yo dije, no puedo. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado con alguien a las 10 de la noche los domingos. Tú me dices y tratamos lo más que puedo, porque si Dios lo pone en tu corazón, tú quieres hacer un discípulo más grande, nosotros estamos aquí para ayudarte. Amén. La tercera cosa que Pablo nos enseña es que los obreros aprobados deben ser personas que se arrepienten rápido. Que se arrepienten rápido. Segunda de Timoteo 2, 20 al 22 dice así. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además,
Unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles si sigues la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Y en resumen, Pablo está hablando de que en las casas tenemos, bueno, hoy en día más que nunca, ¿verdad? Así como zapatos, también tenemos utensilios en nuestras casas, ¿verdad? Hay para hacer todo hoy en día. Hay un cuchillo para cortar la pera, hay un cuchillo para cortar la manzana, hay un cuchillo para, ¿verdad? Hoy en día tenemos de todo, ¿verdad? Esta es la maquinita para hacer las papitas, y los ninjas para todo, ¿verdad? Hay ninja para todo. Hay sartenes, tazas, vasos, y tenemos de todo en nuestra cocina, ¿verdad? Pero él está hablando que los vasos de oro y plata son usados en ocasiones especiales, usados con honor. Y los vasos de madera y barro son usados ordinariamente, nada especial, no son nada de especial, tanto así que lo podemos botar con tu y comida, ¿verdad? Así como los miércoles, ¿verdad? Los platos de cartón que llamamos nosotros, que se pueden tirar, no tenemos que lavarlos ni nada. Es decir, el Señor obra a través de vasos limpios, vasos arrepentidos, corazones arrepentidos. No somos ninguno de nosotros, no somos personas perfectas, sino personas arrepentidas, cambiando nuestras vidas. Y basándonos en el contexto de este pasaje, el Señor está aprobando y Él está obrando a través de las personas que se arrepienten dos cosas. Cuando nos arrepentimos de dividir la iglesia, no solamente la iglesia local, pero la iglesia universal. ¿Por qué? Por discusiones insignificantes y por enseñar cosas que no son consistentes con el carácter y la conducta de Dios. Cuando nos arrepentimos de todo corazón. Ahora, no quiero que te lo pierdas. Él está diciendo que cuando nuestro hablar o nuestra enseñanza no es honorable al Señor, entonces no seremos útiles para el Señor y listos para la obra de Él. Y si eso te hace poner incómodo a ti, especialmente si tú eres cristiano, debería ponernos incómodos. Amén. Entonces, Él nos dice qué tenemos que hacer con respecto a eso. Él dice, huye pues de las pasiones juveniles. Y para muchos, ¿verdad? Vemos que huir, bueno, primero que nada nos da la primera cosa. Si tú estás involucrado en esto, no haciendo esto, Él dice, huye de estas pasiones juveniles. Es lo más importante. Y decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es una pasión juvenil? ¿Alguien sabe? No te oí, pero a lo mejor sí es. Muchos piensan, ¿verdad?, que las pasiones juveniles tiene que ver con relaciones sexuales, pero es no lo que está diciendo la palabra de Dios. Ajá. Tenemos que ser adultos, tenemos que crecer espiritualmente. Amén. 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 Y es lo que está encajando en el contexto de esta palabra. Según el contexto, las pasiones juveniles son los anhelos inmaduros, ¿verdad? Ser inmaduro. Amén. ¿Son qué? Son discusiones, es lo que está hablando él, ¿verdad? Son estas discusiones
Tú eres inmaduro, es lo que está diciendo él, ¿verdad? Tú no eres inmaduro porque no cargas tu Biblia contigo todo el tiempo o tienes la Biblia más pequeña. Tú no eres maduro en la vida espiritual porque tu Biblia es de este tamaño y llegas a la iglesia, ¿verdad? Mira, este es un cristiano, ¿verdad? Tú no eres inmaduro porque tienes un tatú. Tú no eres inmaduro porque te vistes de una manera. Tú eres maduro, ¿por qué? Porque no estás ¿en qué? En discusiones que no sirven para nada. ¿Ves cómo cambia mi forma de ver las cosas inmediatamente? Que no tienen discusiones, que no siembran semillas de división. Oh, aquel es cristiano. Mira cómo habla la palabra de Dios, pero está destruyendo la iglesia de par en par. Y tú no puedes decir, ese es un cristiano. Por más que tú te sepas la Biblia, no puedes, no estás haciendo, a lo mejor eres cristiano, no estoy diciendo, Dios sabe, ¿verdad? Pero tú no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Sí. Uh-huh. Amén. Amén. Y si no creces, ¿verdad? Amén. No puedes conocer la Biblia de par en par si no la pones en práctica, si no te está hablando a ti. Amén. Amén. Así que una persona inmadura tiene discusiones sin ningún fin. Una persona inmadura siembra semillas de división. Una persona inmadura, óyeme, no es amable, sino que usa palabras fuertes. Y eso nos lleva al último punto. Los obreros aprobados deben ser personas amables cuando corrigen. Cuando corrigen. Versículos 23 al 26. Pero evita las discusiones necias. Amén. Wow. Tengo que explicarlo, ya terminamos. Vamos a orar. O ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Pues el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Sino, ¿para qué? Apto para. ¿Y qué? Y sufrido. Amén. ¿Viste lo que habla de Dios de un obrero? Y después continúa, dice, corrigiendo ¿con qué? A los que se oponen. Tú ves a esta persona, ¿verdad? Está en contra de ti y tú piensas diferente y, ni te dejan hablar. ¿Por qué tenemos macedumbre? Porque quizás Dios les conceda ¿qué? Que se arrepienta. Mi trabajo no es corregirte a ti para que más nunca vengas a la iglesia. Mi trabajo para mí, con lo que yo hablo, es para que tú te arrepientas y vengas al Señor a ser discípulos. ¿Bien o mal? ¿Lo digo otra vez o estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Gracias, Merales. Arrepientan para comprender la verdad. Lo más importante para mí es que las personas conozcan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que Jesucristo, ¿verdad? Que Dios creó todo. Es una Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Génesis 1. Él creó el universo en 7 días. Él creó el hombre a su imagen. El hombre pecó. Dios quería una relación con él. Dios mandó a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Él derrama su sangre preciosa, el inocente por el culpable. Y Él resucitó el tercer día. Y lo hizo ¿para qué? Para comprobar de lo que Él hizo es la verdad. De que Él era Dios. Y de que tenemos esperanza un día cuando yo muera. Ahí yo puedo discutir todo el día.
todo el día. ¿Por qué? Porque estoy haciendo discípulos. Estoy añadiendo al reino, no dividiendo. Y mira lo que dice: y se escapen de la trampa del diablo. Mucha gente, óyeme, están en las garras del diablo mismo, muriéndose, yéndose al infierno, mientras que nosotros como cristianos estamos discutiendo que mis zapatos deben ser negros en vez de marrones. Si eso no te rompe el corazón a ti, no de vergüenza, sino un anhelo de ir y compartir la palabra de Dios. La trampa del diablo que los tiene cautivos a su voluntad. Él tiene millones de personas como títeres, es lo que está diciendo, haciendo y deshaciendo de todo. Y nosotros preocupándonos, quejándonos, pensando de que estas personas van a ser cristianas porque nos vieron hacer algo bueno, cuando el mismo diablo los tiene a ellos como títeres. Y nosotros felices y contentos. Y sabemos que Pablo está escribiendo esto a un pastor, pero recuerda que estas cosas son requeridas de los pastores, pero deben ser el anhelo de cada cristiano. Cada uno de nosotros fuimos llamados a ser discípulos, amén. Y no nos equivoquemos. No nos equivoquemos o nos equivocamos cuando no corregimos cuando necesitamos corregir. Sí tenemos que corregir, amén. Recuerda, muchas veces tenemos que tener conversaciones difíciles con personas. Hay cosas que no podemos barrer bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque eso no es amar, eso no es amor, eso no es ser amable. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en ti, que es lo que es cómodo para ti y no es lo mejor para tu prójimo. Y la otra forma como nos equivocamos es cuando corregimos con contiendas, cuando corregimos sin amor y no demostramos mansedumbre. Mira lo que dice Gálatas 6. Mira lo que nos recuerda, 6:1. Dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren a tal con espíritu de ¿qué? Vayan y le den 3 zapatazos. No, ¿verdad? No super chancla para el cristiano, ¿verdad? Con mansedumbre. No sea que tú también, wow. Él dice: haz esto porque, no porque es bueno para la otra persona. Haz esto porque es bueno para ti. Es bueno para ti. Así que nosotros corregimos a las personas que están en contra del evangelio, recordando que estas personas no son nuestro enemigo, sino que ellos son nuestro campo de misión que tenemos que amar con todo corazón. Y si no tomamos esto en serio y no lo hacemos, entonces el versículo 26 nos dice que estas personas estarán atrapadas en las garras del diablo. No me quiero recordar eso todos los días, amén. Y tenemos que recordar que nadie ha venido a los pies de Jesús, nadie ha rendido su vida a Cristo con críticas, con discusiones, con avergonzamientos, con tus anhelos personales o tus discusiones personales. Nadie ha venido a Cristo.
La palabra de Dios en Romanos dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Es el amor de Dios. Así que, de acuerdo con estos versículos, un obrero de Dios que es útil, no es una persona peleona que discute promoviendo división en la iglesia por cosas que no son realmente importantes. Amén. ¿Lo decimos otra vez? ¿Estamos aquí conmigo? ¿Estamos terminando? Perdón. Estamos terminando. Una vez más, ¿ok? Un obrero de Dios es útil, no es una persona peleona que discute promoviendo la división por cosas que no son importantes. Eso quiere decir que tú eres latino y yo soy de esta manera porque soy latino o latina, así que yo voy a comportarme como yo soy. No, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Sino que es una persona que conoce bien la Biblia y usa ese conocimiento ¿para qué? Para edificar y corregir con mansedumbre a los que están adentro de la iglesia como los que están afuera de la iglesia. Es una persona amable con todos. Es una persona que se parece o refleja a Jesús, gentil, bondadoso, manso. Es la perfecta mezcla de gracia y verdad. Un cuadro perfecto del valiente, del guerrero cristiano que oímos tanto hoy en día. Yo soy un guerrero de Dios. No, tú eres un llanero solitario. Porque si tú eres un soldado de Dios, tú sigues y obedeces a tu comandante Jesucristo. Y Él lo hizo con mansedumbre. ¿Ves? Es este que es el león de Judá y el cordero de Dios. Amén. El que voltea las mesas por la injusticia, pero llora cuando su amigo querido muere. Y lo que quiero que tú entiendas hoy es que ninguno de nosotros, óyeme, ninguno de nosotros podemos ser semejante a Cristo si Él no está dentro de ti. Muchos dicen, yo voy a arreglar mi vida y tú no puedes hacer semejante a Cristo si no lo tienes dentro de ti. Amén. Y este pasaje está hablando de un obrero aprobado por Dios para ser usado por Él para su obra. Y eso es todo lo que nosotros queremos. Todos anhelamos ser un obrero de Dios. Pero el evangelio es claro. No, los que no conocen a Jesús se oponen a Dios. En otras palabras, no aceptar a Jesucristo como tu Salvador es rechazarlo completamente. Pero las buenas nuevas de la gracia es que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. Y lo sepultaron y el tercer día Él resucitó. Amén. ¿Lo decimos juntos? El tercer día Él resucitó. ¿Lo decimos juntos? Amén. Y Él resucitó para demostrarle al mundo que Dios tenía el poder de borrar nuestros pecados. Amén. Y si recibes a Cristo hoy, tú puedes también ser un siervo útil, porque el milagro de la gracia puede transformar a sus enemigos a ser un amigo de Dios. De un muerto a un vivo. Amén. Vamos a orar. Padre,